Bueno, ahí estamos observando 17 grados la temperatura actual, Calzada Roosevelt a esta hora de la mañana. Ya comienza el congestionamiento vehicular normal, habitual, por supuesto, el que estamos observando a esta hora. Si usted viene de Chimaltenango, de Misco, desde Antigua, por supuesto, tomar las precauciones necesarias porque ya hay un poquito más de congestionamiento. Sigue la misma temperatura, 17 grados como decíamos, y el cielo está parcialmente nublado, probabilidades de lluvia para la ciudad capital y buena parte del interior de la República. Es lo que nos indica el pronóstico. Bueno, tenemos que hablar de un tema más que importante. En reiteradas ocasiones hemos abordado el tema y el caso de Cristina Sicavisa en nuestro programa. Este sábado, 6 de julio, se cumplen 2 años de la desaparición física de Cristina Sicavisa. Siguen las investigaciones y muchos nos preguntamos, cuando han pasado ya 24 meses, cuando se han dado tantos indicios, tantas pruebas, tantos testimonios, ¿qué pasa? Que el caso no termina de esclarecerse. Hoy queremos abordar este tema, por supuesto que se enmarca dentro del contexto de la violencia contra la mujer en nuestro país, y ese es el tema que hoy nos va a ocupar en este tema que ya ponemos para ustedes en su pantalla. Así es, Ricardo, un caso que representa muchos más aquí en Guatemala. Hablamos de la violencia contra la mujer también, pero el caso de Cristina Sicavisa se convierte en un caso emblemático y como mencionamos, ya van 2 años desde que ocurre este asesinato. Aún no hay inicio del responsable de este hecho, el supuesto responsable aún todavía considerado por la ley, el esposo de Cristina Sicavisa, y con ello también sus hijos continúan desaparecidos. Nosotros ponemos en contexto este caso con la siguiente. La noche del 6 de julio y la mañana del 7 de ese mismo mes marcaron la vida de varias familias, pero principalmente la de esta joven de nombre Cristina Sicavisa, madre de familia y esposa. Su paradero es una de las grandes incógnitas de la justicia guatemalteca. Lo que en un principio fue un motivo de marchas pidiendo su aparición, pensando que era un secuestro, luego se convirtió en un clamor por justicia, en un clamor en contra de la impunidad y la violencia contra la mujer. El caso de Cristina, a partir de allí, cayó en una vorágine de confusión, de acusaciones, de muchos lados grises. De lo que ha llegado a los tribunales hay varias versiones, pero la más sólida, aportada por la empleada doméstica, es que Roberto Barreda de León golpeó y asesinó a Cristina esa oscura noche, mientras sus hijos miraban la televisión en una habitación contigua. Esta versión no solo desató las capturas de quienes habrían ayudado a Barreda de León a encubrir el hecho, también convirtió el caso de Cristina en un emblema en contra del abuso contra las mujeres. Un caso envuelto en el escándalo que incluía una pieza clave: Beatriz Ofelia de León, la madre del principal sospechoso, prófugo semanas después de la desaparición junto con sus hijos. Sobre él, además de una orden de captura, hay también recompensa para poder informar y dar con él y con los 2 pequeños de Cristina. Beatriz Ofelia de León fue la primera mujer presidenta del organismo judicial y la Corte Suprema de Justicia. Eso hace pensar que sus contactos habrían sido claves para trabar parte del proceso judicial que lleva ya más de año y medio. Aún así purgó prisión preventiva por encubrimiento al intentar amedrentar a la doméstica clave en este caso. Ahora la ex magistrada sigue libre. Su acusación fue suspendida. Mientras tanto, la búsqueda continúa. Terrenos en las cercanías del río Motagua, fosas comunes y ahora un cementerio municipal en Villacanales han sido los lugares donde se ha buscado el cuerpo de Cristina. Y esa búsqueda continúa, mientras las preguntas persisten. ¿Dónde está Roberto Barreda, el principal sospechoso? ¿Y los niños de Cristina? ¿Siguen con él? ¿Habrán salido del país? Pero 2 años después, la pregunta más importante, quizá la que pueda desenmarañar todo esto, es ¿dónde está Cristina Sicavisa? Un tema muy complejo y con eso nosotros damos paso a nuestros invitados y le queremos agradecer la presencia esta mañana a Juan Luis Sicavisa, padre de Cristina, también Ángela Molina de Sicavisa, pues mamá de Cristina, y Norma Cruz de Fundación Sobrevivientes, que ha estado pendiente y siguiendo este caso a lo largo de los 2 años. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos, muchas gracias. Y bueno, como decíamos, muchas preguntas siguen todavía pendientes, pero si analizamos lo que ha ocurrido a lo largo de estos casi 24 meses que se cumplen el próximo sábado,
nos preguntamos, con tantos indicios, con tantos testimonios, ¿qué pasa que todavía no logra esclarecerse totalmente el caso? Norma, me gustaría comenzar con usted, que ha seguido muy de cerquita todo esto que ha ocurrido, por supuesto. Fíjate que yo lo resumiría en pocas palabras. No hay voluntad de las autoridades guatemaltecas de que el caso de Cristina se esclarezca. ¿Y esto por qué? Pues es la pregunta que nos hemos hecho durante estos 24 meses. ¿Qué compromisos hay? ¿Qué es lo que se está escondiendo? ¿Por qué de parte de las autoridades ha habido no solo falta de voluntad, sino complicidad en facilitar, digamos, la escapatoria del señor Roberto Barreda, la desaparición de los niños, la desaparición del cuerpo de Cristina, y el que hasta hoy, hasta el día de hoy, no logremos de alguna forma, digamos, dar con el paradero de ellos? Y no contemos, yo veía que se anunciaba lo de la recompensa. Te quiero decir, Ricardo, que tal recompensa no es real, no existe. Hubo una actitud de parte del Ejecutivo de decir no hay recursos y guardar silencio, y eso se quedó en el aire, nunca se concretó. Y ha habido, digamos, yo le llamo ese pacto de silencio y de complicidad que diferentes instituciones del Estado guatemalteco que participaron activamente en este hecho están hoy por hoy guardando, y que no permite que la verdad florezca, que la verdad salga a luz. Entonces es un caso bastante complicado, con muchos obstáculos, pero es precisamente por esa participación, no de uno, no de dos, sino que la participación de toda una estructura que se mueve dentro del Estado guatemalteco, que no ha permitido que se resuelvan muchas de las preguntas, de las interrogantes que hoy por hoy tenemos. Bueno, pero a pesar de todo esto, los papás que hoy nos acompañan y que siempre han dado la cara para poder justamente apoyar todo aquello que se ha realizado de alrededor de este caso, no bajan los brazos. Ustedes siguen con la esperanza, Juan Luis, Ángela, de que esto se pueda esclarecer, de que pueda aparecer el cuerpo de su hija, de que los chicos puedan volver con ustedes nuevamente. Es decir, han sido 2 años muy duros, pero ustedes siguen luchando por eso, ¿no? Por supuesto que sí, y esto no es solo labor de nosotros como papás, es la familia, hay muchas personas que están detrás de nosotros apoyándonos, tratando de darnos siempre ánimos para seguir adelante, porque sí, es muy duro. ¿Cómo se hace para seguir adelante? Cuando se ha encontrado muchas veces y parecía que estábamos llegando a un punto importante de la investigación, a un punto importante de los hechos para tratar de esclarecerlos, y como que por ahí volvíamos atrás otra vez. ¿Cómo se sigue adelante? ¿De dónde se saca la fuerza? Es difícil explicarlo, porque no es un hecho, no es un día, sino son 2 años de venir en lo mismo. 2 años, como dijiste, de tener esperanzas altísimas, ahora que de 2 minutos más tarde se vienen al suelo y estamos donde empezamos, o a veces más atrás de donde empezamos. La única manera, pienso yo, es que va uno enfocado en resolver un problema, tiene uno el apoyo de muchísima gente en la sociedad que ve en nuestra lucha el reflejo de algo que ellos mismos quisieran hacer en combatir la impunidad, para que la violencia no se riegue más en Guatemala. Juan Luis, yo quisiera preguntarte, claro, han sido 2 años de todos los días, una lucha constante. ¿Creen ustedes que si ustedes no habrían estado detrás de esto, las autoridades seguirían investigando el caso de Cristina? Porque creo que tiene mucho que ver, ¿no? La presión que ustedes han ejercido y que no han soltado las riendas por un solo día desde que ocurre este hecho. Definitivamente. Mi personalidad no es de estar mucho en este tipo de programas, tomando protagonismo, pero desde el principio nos dimos cuenta que todos debíamos de poner la voz de alarma enfrente de la sociedad, precisamente para que la sociedad no permitiera que esto se engavetara. Hay cualquier cantidad de casos, ustedes los conocen porque les toca vivir esto todos los días, que se han ido quedando engavetados para siempre. Esto es algo que no podemos en Guatemala permitirnos, porque el saber que la persona va a gozar de esa impunidad le hace ser capaz de cometer cosas terribles como las que vemos todos los días. Si no hay la posibilidad de un castigo justo en algún momento,
el hombre saca sus peores atributos animales, ¿verdad? Y lo que nos preguntamos es si este caso, que ha sido tan mediático, que ha sido tan seguido por todos los referentes vinculados a la justicia de distintos sectores del país, no logra resolverse con tantos puntos que se han puesto sobre la mesa de la justicia, nos preguntamos qué pasará con tantísimos casos de desapariciones, de violencia intrafamiliar que son denunciados y que deben quedar ahí justamente, porque este es un reflejo justamente de la realidad de la justicia en el país. Y Norma, me equivoco, algunas cifras que recibimos ayer nos dice, según el MP, que únicamente el 10% de los casos de denuncias de violencia contra la mujer, de femicidios, llegan a un juicio, a una corte. Eso, 10% de los miles de casos reportados. 10% que llegan a una sentencia. Hace falta analizar si esa sentencia es condenatoria o es absolutoria. Entonces, cuando ya vemos realmente la justicia, si llegó a las víctimas, vemos que el porcentaje sigue siendo bastante bajo. Realmente los niveles de impunidad, te digo, yo siento que estamos en un 98% de acuerdo a lo que nosotros llevamos de impunidad, que hemos logrado sí avanzar y que se visibilicen este tipo de casos, pero todavía nos falta que seguir, digamos, fortaleciendo el sistema de justicia, porque en donde topamos es en el sistema de justicia. O sea, podemos avanzar un montón en las investigaciones, pero al llegar ante un juez, el juez bien puede, digamos, votarnos todo un caso y tener que empezar de nuevo, que es un poco lo que nos ha pasado con el caso de Cavisa, ¿verdad? Que ahorita que ya llegamos a cierto momento, se nos hizo retroceder un año, pero además ahorita estamos en aquello de que no sabemos todavía si va a haber debate o no en el 20 de octubre. Creemos que a estas alturas, con los recursos que se han presentado y que lastimosamente han sido recibidos y dados con lugar por las autoridades, lo más probable es que el debate en el mes de octubre no vaya a dar inicio, ¿verdad? Entonces eso va retardando y va haciendo que casos como el de Cristina, yo quiero decirles que este año tenemos 2 casos similares y es algo que nos preocupa. Lo que tú dices, Ricardo, es un caso que se conoce y que uno dice tienen que aprenderse las lecciones. El MP hubo muchas cosas que no hizo en el primer momento y lastimosamente no aprendió del caso Cavisa. Este año tenemos 2 casos similares y lastimosamente se vuelven a cometer errores similares que nos dejan también en la interrogante en dónde están también estas otras mamás, qué pasó con ellas, quién las está buscando. Y yo te contesto, como en estos casos las familias no están activando, los casos están engavetados. Yo estoy segura que este caso, si la familia no estuviera empujando, estaría ya en la impunidad, estaría engavetado y sería un caso más de los que se hubieran muerto en Guatemala. Yo siempre, ayer hablábamos con la gente Madres Angustiadas que nos acompañaba a esta institución que cumple 18 años y decíamos, qué triste que a veces el detonante para estos movimientos tiene que ser un hecho tan difícil y tan duro, ustedes que son los papás de Cristina, pero este caso también ha servido para que se genere una gran conciencia dentro de las familias de lo que implica la violencia intrafamiliar, de la necesidad de ver los signos y los síntomas que se pueden dar y que muchas veces uno desconoce o no quiere ver. Entonces realmente toda esta lucha que se ha hecho a lo largo de tantas campañas, lo que se venía haciendo con los listones hace días atrás, de generar esta necesidad de querer sacar justamente este tipo de cosas a la luz y que la gente pueda denunciar. El tema se traba, como bien dice Norma, cuando llegamos a la justicia, porque ¿de qué nos sirve animar a la sociedad, generar esta cultura de denuncia si no se puede avanzar en la resolución de estos casos? Insisto, sobre todo en cuando hay tantos elementos. Y no es que uno quiera desconocer los lineamientos jurídicos, pero realmente se han presentado muchas pruebas, o sea, hay muchos elementos sobre la mesa, como para poder haber avanzado y haber tomado resoluciones ya, ¿o no? Sí, claro que sí.